Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Among Us. Hoy otro nuevo video en lengua náhuatl, porque como siempre se los digo, es una lengua pero muy interesante y que si la ponen en práctica y si la aprenden, pueden conocer muchas cosas muy interesantes. Esto porque me he dado cuenta, si tú vas, no sé, a alguna comunidad y la gente de la región te empieza a platicar, la mayoría habla, pues ya sea su lengua materna. Por lo que, si quieres conocer cosas más a fondo, pues es necesario conocer la verdad. Y eso te da como muchas cosas muy enriquecedoras. Y como siempre les digo, ahí está la verdadera carnita cuando visitamos algún otro lugar. Y para no hacerles el cuento más largo, la palabra del día de hoy que vamos a aprender va a ser a cómo decir ¿verdad? Como siempre se los digo, esta es una palabra que es muy necesaria. Todos la llevamos a cabo, todos la decimos y quiere decir, bueno, esta palabra es sobre una actividad que todo mundo realiza. ¿Por qué? Porque es necesario, es una actividad indispensable, ya sea como para personalmente, porque eso ayuda a que obtengamos, no sé, capital para mantenernos, capital para comprar nuestros alimentos, para comprar lo que queramos, darnos esos gustitos, comprar, no sé, todo eso lo que ustedes quieran, esos quizá productos, servicios, como se los digo, alimentos, muchas cosas. Y es una actividad que a muchos no les gusta o no nos gusta, ¿verdad? Es una actividad que desafortunadamente la tenemos que hacer toda la semana y aquí en México, pues, desgraciadamente puede ser muy mal pagada esa actividad, ya sea en donde nos desempeñemos, ¿verdad? Pero es una actividad, como siempre se los digo, indispensable, que todos tenemos que hacer. Obviamente si eres menor, pues quizá todavía no tengas que realizar, pero pues como ya sabemos, en algunos lugares de nuestro país hay niños jóvenes que ya se encuentran realizando este tipo de actividades. Ahí se ve como el cambio, por decirlo así, la desigualdad que existe en nuestro país. Pero como se los digo, es una actividad que todo mundo realizamos, que empezamos a realizar cuando ya tenemos cierta edad o ya sea desde muy temprana edad, en donde queremos quizá para tener ingresos y poder ahí comprar lo que queramos, hacer lo que queramos. Bueno, no hacer lo que queramos, pero sí quizá poder comprar lo que queramos. Por ahí nos gustó algo, pues tenemos que hacer esta actividad para poder adquirirlo. Y exactamente, ya saben qué palabra es. La palabra del día de hoy va a ser trabajar en lengua náhuatl. Trabajar o trabajo, va de la mano. Trabajo en lengua náhuatl es tequit. Y trabajar sería como de yo trabajo, sería ni tequiti. Yo trabajo, ni tequiti. Y trabajo tal cual es tequit. Trabajo, tequit. Como les digo, es una actividad que a muchos no nos gusta, que a muchos les gusta, que a muchos les apasiona. Les digo esto dependiendo en dónde se desarrollen, pero es una actividad indispensable, ya que a través de esta actividad obtenemos ingresos para poder comprar lo que queremos, ya sea para nuestra canasta básica o para darnos ciertos lujos. Pero entonces, trabajo en lengua náhuatl es tequit, y yo trabajo o trabajar sería ni tequiti. Ni tequiti, yo trabajo tequit, yo trabajo ni tequiti. Así que cuando, ya saben, esos lunes que todo mundo odia porque tienen que regresar al trabajo, pues ya no digan trabajo, no sé, díganle a su pareja o a sus papás que van a trabajar, que se van al tequit, que sería trabajo, tequit, yo trabajo ni tequiti. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, pero sin antes, que siempre se los digo, compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like a la página de Facebook, síganos en Instagram, por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Si ya saben, si les gustó este video, compártalo con todos sus amigos, conocidos, con quien ustedes quieran. El punto es que más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua. Esto ha sido todo. Somos Mexicame.